Pues estamos aquí en Zacatecas y específicamente en el museo. Y bueno, pues ahora me encontré aquí y me dicen, el que sabe es Gabriel. Así es que vamos a Buenos empezar. días, mi nombre es Gabriel. Bueno, este museo pues explica lo que es, expone lo que es la temática de una batalla muy importante que se da el 23 de junio de 1914, la famosísima llamada Toma de Zacatecas, una de las batallas pues más heroicas por parte del ejército revolucionario, el ejército constitucionalista. Y pues aquí es un preámbulo de lo que pues en Zacatecas tenemos, es una ciudad con rostro de cantera y corazón de plata. Órale, creo que suena a rico, a riqueza. Sí, bueno, aquí Zacatecas es una de las ciudades que apoyó el gobierno de Victoriano Huerta y por eso aquí en esta ciudad, pues por la parte de la ubicación geográfica pues que ocupa, por eso pues aquí es el último bastión del ejército huertista. Pero aquí damos inicio con los principales personajes que dan la Revolución Mexicana. Francisco Indalecio Madero. Por este personaje pues inicia la revolución lanzando el Plan de San Luis, que era sufragio efectivo, no reelección, y convocaba al pueblo a levantarse en armas para sacar un gobierno que ya había durado más de 31 años en el poder, que fue el gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es uno de los presidentes más malos que ha tenido México. Bueno, Porfirio Díaz le apostó a la modernidad, le apostó al desarrollo, al impulso de México. Lástima que, bueno, varios de ya sus últimos años, pues ya todo esto se volvió muy retrógrada y las clases sociales, pues las clases sociales privilegiadas son las clases medias y las altas. Entonces las clases bajas, campesinos, obreros o peones, fueron los que pues sufrieron el estrago de este gobierno. Bueno, aquí solamente el gobierno de Porfirio Díaz, que había durado 31 años, bueno, al levantarse el pueblo en armas, este movimiento de la revolución solamente dura 6 meses, lo que viene siendo el maderismo. Después del maderismo, bueno, Porfirio Díaz se va del país y pues deja al país sin presidente. Entonces Madero hace campaña política, se llega el día de las elecciones y el cual las gana y conforma su gabinete con el 80% de la gente que venía con Porfirio Díaz, gente ya con malicia, con ambición al poder. Esto me recuerda a Morena con el PRI. Casi. Yo creo que es la experiencia, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, y aquí, bueno, algo de lo que el museo expone, pues es uno de los grandes cañones, la máxima arma destructiva en este entonces, un cañón con un sistema modificado de General Manuel Mondragón de 80 milímetros. Es algo que el museo expone, pues para darnos una imagen de lo que eran estos tipos de cañones. Recuerdo que el apellido Mondragón y Cal siempre han estado en el ejército. Sí, Manuel Mondragón. Bueno, aquí podemos ver que este cañón tenía ya una forma, el rayado en forma espiral, lo que hace que el proyectil salga girando y bueno, que alcance más longitud de 10 a 12 kilómetros. Qué bárbaro. También por ahí la historia dice que Porfirio Díaz contrató o mandó a hacer uno muy grande, un cañón gigantesco. Sí, Manuel, el cañón que salvó a México, exacto, tiene un canal ahí de YouTube. Sí. Y bueno, aquí acabamos de pasar una pequeña salita que es algo ejemplar al periodo del porfiriato, gente adinerada que eran los que podían exhibir muebles de estos en sus hogares. Tenían tiempo para tocar el piano. Sí, se le invertían a la educación de los hijos. Efectivamente, ¿es el fonógrafo? Sí. Perfecto, muchas gracias. La máquina de coser, pues es obvio que... Sí. Y Singer siempre fue la marca, esta es otra. No, es igual. Igual. Ajá. Gracias. De nada. Sí. Y bueno, aquí es ahora sí donde el campesino, obrero peón, pues sufre el mayor estrago en cuestión de su paga, donde en las tiendas de raya, pues no conocieron el dinero. Esa bitácora es de 1910, es una bitácora del rayador o del contador, como se le conoce. Si yo soy el trabajador, tú eres mi patrón, a la vez tú tienes una tienda en la hacienda, en donde yo pasaba a comprar, bueno, a adquirir, y pagaba yo con esfuerzo y con trabajo. Sí, les pagaban con especie.
ya fuera 1 litro, era la medida de darles a los campesinos 1 litro de maíz, 1 litro de frijol, 1 litro de lo que necesitaban. Eso. Utilizaban unas moneditas que, bueno, eran acuñadas por las haciendas, ya fueran cuadradas, redondas, que eran como tipo cupones. Y esas cupones, esas moneditas solamente tenían validez dentro de la hacienda donde trabajaban. Sí, era... Fuera de ahí perdían el valor. Por eso, bueno, ahí el hacendado pues más No, encargoso se hacía con y yo como trabajador, ¿a dónde más voy si llevo unas monedas que solamente valen ahí al interior? Sí, y ahí en estas tiendas, bueno, pues ahí nace una canción muy famosa de México que se llama El Barzón. Se me reventó todo el barzón y sigue la yunta andando. Esa es Bueno, y muestra. aquí, o sea, es una pequeña salita dedicada a la minería. En esta salita, bueno, Zacatecas es descubierto por los 4 expedicionistas que venían, 4 expedicionistas españoles: Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate y Baltasar de Niño de Bañuelos. Estos personajes llegan aquí a Zacatecas y descubren dentro de esta gran cañada donde está sentado Zacatecas, donde es fundado, pues descubren los grandes vestigios minerales, la plata en su momento. En realidad ya estaban desde antes, porque a la Ciudad de México, en cuanto estaban los mexicas, ya les llegaba también la plata desde aquí. Lo que hicieron fue seguirlos, torturar a mucha gente para quitarles, que les enseñaran los caminos, que les llamaron después tierra adentro, para ir fincando. Y aquí vemos el poderío del español, no solamente en cuanto a las armas, sino a la religiosidad. Donde llegaban, implantaban una casita que le llamaban misiones, y las misiones llevaban por todo el lugar donde había plata. Sí, así es, amigo. Y bueno, aquí es una pequeña, sala donde tenemos algunos cuadros, y donde, aquí se hace más palpable lo que es la fractura, la ruptura entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, donde, pues Carranza, un político con ambiciones al poder, a llegar a la presidencia de la República, y Francisco Villa, pues él solamente quería algo de justicia para el pueblo, para el campesino. Sí, el pensante era exactamente Carranza. Sí. Y Carranza ya había hecho por ahí acuerdos para que sea reconocido por Estados Unidos. Y es ahí donde Francisco Villa, cuando invade Columbus, se encuentra con que pues ahora ya es perseguido no solamente por Carranza, sino por los norteamericanos. Y este edificio, amigos, este edificio se le llamaba la Caja de la Moneda de Zacatecas. Era el banco donde se guardaban los valores. Hombre. Los federales lo toman, lo hacen cuartel militar y le cambian su nombre a Palacio Federal. Donde este edificio es el único edificio que es destruido el día de la batalla. Cuando en la batalla, ya en la tarde, por parte de la tarde, cuando el ejército revolucionario iba ganando, los mismos federales dan la orden de dinamitarlo y explotarlo para que todo el arsenal pues no cayera a manos del ejército constitucionalista. Lo primero que destruían es las armas, las incautaban, las armas, y destruían los lugares donde había comida, como las alhóndigas, y estos lugares de dinero. Algunas de las posiciones, sobre todo donde se ubicó aquí en Zacatecas. Zacatecas, por eso es una batalla, pues militarmente se le reconoce como una batalla, obra maestra del general Felipe Ángeles. Sí. Y aquí vemos cómo están emplazados arriba de los cerros el ejército federal. Arriba de los cerros vemos como el cerro de la Bufa, el cerro del Grillo, el cerro de Loreto, el cerro de la Sierpe, el cerro Magistral, hacia el sur el cerro del Clérigo, el del Padre, el de las Bolsas, la estación del tren, que fueron las posiciones en que los federales tenían que defender la ciudad. Muy bien. Entonces, la guerra fratricida siempre nos ha llevado a desarrollo. Cuesta sangre, cuesta vidas, pero finalmente pues se obtienen algunas otras canonjías. Aquí, en el piso tenemos una proyección donde por este lado es la zona norte de lo que es la ciudad de Zacatecas. Aquí podemos ver que Zacatecas es la luz más verde, lo que está ahí representado como era Zacatecas para 1914. Vemos que ahí los federales ganaban en posiciones, eran 12,000 federales con 16 cañones emplazados arriba de los cerros, mientras que la división del norte y la división del centro, sumaban un ejército de más de 20,000 hombres, 17,000 por parte de la división del norte y 3,000 por parte de la división del centro que comandaba Pánfilo Natera.
Bueno, la División del Norte cuando llega aquí a Zacatecas llega con 51 cañones. Entonces, bueno, superaban pues ahora sí a todo el ejército federal. Y bueno, Se dejó de venir la cargada norteña. sí, ahora sí se le dejó Pánfilo venir Narváez, Pánfilo Natera Natera, y Francisco Villa. Francisco Villa. Y pues Felipe Ángeles, que se convirtió Genial, fue estratega, genial, en así el es. motor de la División del Norte. Y bueno, Era el Harfuch de ese tiempo. algunos de los armamentos que se utilizaron. Perfecto. Armamento pues de esta época, miren, un cañón Schneider de 75 milímetros. Muy bien. Pues vamos a pasar aquí todavía. Estos son Aquí tenemos algunas fotos, cómo fueron, pues fueron de 10,000 a 12,000 muertos los que hubo aquí en Zacatecas en esta batalla. Entonces, todos estos cadáveres, bueno, fueron amontonados, fueron para poderles poner petróleo, quemarlos, sí. para evitar epidemias, putrefacciones. Sí, en la batalla del 5 de mayo en Puebla, por las poblaciones pasaban huyendo los franceses y decían mucho malo Zaragoza. ¿Por qué? Porque los quemaba precisamente a los cadáveres. Y esta es una foto de cómo quedó prácticamente en escombros lo que fue el edificio La Caja de la Moneda. No dejaron nada. No dejaron nada. Entonces, bueno, miren, también otra de las fotos, bueno, que siempre, cómo eran amontonados los cuerpos junto con animales, que el medio de transporte para los ejércitos era el caballo, en medio de la batalla. Entonces, miren, cuántos muertos y cuántos animales ahí quedaron. Zacatecas, un gran bastión de guerra, muestra precisamente esa fratricida encuentro entre nosotros mismos por el poder. Sí, entonces, bueno, aquí vamos a ver que los federales cómo hicieron dos líneas en la defensa de la ciudad. Una que se basaba en la línea interior, que era la de defender lo que era la bufa, el grillo y lo que era la ciudad. Y la línea exterior pues era emplazar gente alrededor de la línea interior, lo que viene siendo en los cerros aledaños a esta línea interior, y ellos le llamaron la línea exterior. Por acá entraron 11,000 por parte de la División del Norte. Por donde está el letrero, bueno, por el sur entraron 3,000. Y por la otra esquina, camino a Guadalupe, fue donde emplazaron a Pánfilo Natera con sus 3,000 revolucionarios. Y bueno, dentro de los 3,000 revolucionarios hay que mencionar que venía un grupo armado de Durango, que eran los Arrieta de Durango, los Domínguez, los Triana, los Bañuelos de Montescobedo, familias. los Caloca del Teúl de González Ortega. Bueno, eran grupos de familias, pero con sus campesinos, con sus trabajadores. Pero se les dice, por decir, los Arrieta, era Domingo Arrieta, los hermanos Arrieta. Domingo Arrieta era el que los mandaba a este grupo de Durango. Los Bañuelos eran también 2, 3 hermanos, pero mandaban a más gente. Entonces todos ya sumaban 3,000 por parte de la División del Centro, que mandaba Pánfilo Natera. Más aparte, bueno, aquí emplazaron otros 3,000 de la División del Norte, sumaban 6,000. En el plan de ataque que hace Felipe Ángeles era atacar a todos, atacar lo que fue empezar la batalla y atacar por todos los frentes al inicio del cañón, a las 10 de la mañana. Oye, Gabriel, pues muchas gracias. Tu elocuencia es muy saludable. Vale la pena que los mexicanos y nuestros hijos y parientes en otros estados, en otros países, conozcan algo de ello. Sí. Te agradezco mucho tu entrega por ello y pues vamos a subirlo a los medios. Sí, pues invitarlos aquí a Zacatecas, aquí al Museo Toma Zacatecas, para vengan y visiten este museo que expone pues una de las grandes batallas aquí de lo que fue el movimiento de la Revolución. Gracias.